La primera imagen que apareció en la pantalla me dejó sin aire. No era miedo exactamente, era algo peor, era reconocimiento. El tipo de momento en que tu cerebro procesa lo que estás viendo antes de que tu corazón acepte que es real. Eran las 11 de la noche, yo solo en mi estudio, con una taza de café que se fue enfriando sin que me diera cuenta. Y en la grabación, con la fecha y hora marcadas en rojo en la esquina inferior derecha, estaba todo. Cada segundo. Cada detalle. Cada mentira. Tengo que retroceder un poco para que entiendas cómo llegué hasta ese momento. Me llamo Rodrigo. 38 años, ingeniero en sistemas, de esos que pasan más tiempo mirando pantallas que mirando el mundo. Llevaba 11 años casado con Valeria, una mujer que conocí en la universidad, en una clase de cálculo que los dos odiábamos por razones distintas. Yo la odiaba porque me quitaba tiempo del laboratorio de computación. Ella la odiaba porque su profesor olía a tabaco y hablaba sin pausas. Esa diferencia, que en ese momento nos pareció graciosa, debería haberme dicho algo sobre nosotros mucho antes de que lo aprendiera de la manera en que lo aprendí. Vivíamos en una casa de 2 plantas en las afueras de Monterrey. Una casa bonita, de esas que desde fuera parecen prueba de que todo va bien. Teníamos un hijo de 8 años, Mateo, que en ese entonces estaba pasando una semana en casa de mis suegros porque las vacaciones de verano coincidían con una carga de trabajo brutal que Valeria tenía en la consultora donde trabajaba. Al menos eso me decía. El sistema de cámaras de seguridad lo había instalado yo mismo 3 años atrás, después de un robo en la casa del vecino. 4 cámaras, la entrada principal, el garaje, el jardín trasero y una en el pasillo del primer piso que apuntaba hacia la sala. Las grabaciones se guardaban en un servidor local en mi estudio, el cuarto que Valeria rara vez pisaba porque decía que el zumbido de los equipos le daba jaqueca. El técnico que vino ese martes se llamaba Ernesto. Lo contacté porque una de las cámaras, la del pasillo, había dejado de grabar con continuidad. Aparecía y desaparecía la señal. Lo llamé un lunes por la tarde. Me dijo que podía venir el martes por la mañana, que la reparación no tomaría más de 2 horas. El martes yo tenía una reunión impostergable con un cliente en el centro. Salí temprano, antes de las 9. Le dije a Valeria que el técnico vendría entre las 10 y las 12, que le abriera la puerta y lo dejara trabajar. Ella asintió sin levantar la vista del teléfono. Le di un beso en la frente. Ella no se movió. Eso tampoco debería haberme sorprendido. Llevábamos meses así, moviéndonos por la casa como 2 sistemas paralelos que ocasionalmente se cruzaban en la cocina o en la cama. Yo lo atribuía al estrés, al trabajo, a esa fase que supuestamente pasan todas las parejas cuando el entusiasmo inicial se sedimenta y lo que queda es algo más tranquilo, más maduro. Me convencí de que eso era normalidad. Que así se veía el amor después de 11 años. Antes de seguir, dime en los comentarios desde donde me estás viendo. Porque esta historia no la cuento para desahogarme. La cuento porque creo que hay algo en ella que le pertenece a más gente de la que quisiera. La reunión terminó antes de lo esperado. El cliente canceló a último momento, algo de un vuelo retrasado desde Ciudad de México. Me quedé en el estacionamiento del edificio corporativo durante 10 minutos sin saber bien qué hacer con el tiempo libre. Podría haber ido a comer solo. Podría haber aprovechado para revisar correos atrasados. En cambio, decidí volver a casa. Cuando llegué, el carro de Ernesto ya no estaba. Entré. La casa estaba en silencio. Valeria tampoco estaba, lo que no me extrañó porque había dicho que después de que llegara el técnico saldría a hacer unas diligencias. Me serví agua, revisé el pasillo, vi que la cámara tenía una luz verde estable que antes parpadeaba. Bien. Trabajo hecho. No fue hasta esa noche que decidí revisar las grabaciones. No por desconfianza. Sino porque soy el tipo de persona que revisa que las cosas funcionen. Es un defecto profesional, si se le puede llamar así. Me siento frente al servidor, abro el software de monitoreo, selecciono el martes y comienzo a ver. Los primeros 40 minutos son irrelevantes. La casa vacía. La luz de la mañana entrando por las ventanas.
A las 10:12 aparece Ernesto en la cámara de la entrada. Toca el timbre. Valeria abre. Hasta ahí, todo normal. Ernesto entra. Valeria lo guía hacia el pasillo. Él revisa la cámara, saca herramientas, comienza a trabajar. Esto dura unos 20 minutos. Luego se escucha, aunque la cámara no tiene audio de alta calidad, algo que parece conversación. Valeria le ofrece café. Ernesto acepta. Se sientan en la sala, que entra parcialmente en el ángulo de la cámara del pasillo. Y entonces empieza. No de golpe. De una manera que en tiempo real probablemente parecía casual, pero que en la grabación, viendo los gestos, la proximidad, el lenguaje corporal, se convierte en algo que sientes en el pecho antes de que tu mente lo nombre. No voy a describir todo lo que vi. No porque no pueda, sino porque algunas cosas, una vez dichas, no se pueden deshacer. Lo que vi fue suficiente. Más que suficiente. Lo que vi tenía la textura inequívoca de algo que ya había pasado antes, que tenía historia, que no era la primera vez. Me quedé mirando la pantalla durante un tiempo que no supe medir. El café estaba frío. Afuera, un perro ladraba. Intermitentemente. Sentí algo que no era rabia todavía. Era más parecido a la sensación de estar mirando un mapa de un lugar que creías conocer de memoria y descubrir que ninguna calle corresponde a donde pensabas que estaba. Si esta historia te está tocando de alguna manera, tómate un momento para dar like y suscribirte. Eso ayuda muchísimo a que este canal crezca. Y creo que este tipo de historias merecen seguir contándose. Lo que hice después fue lo que quizás menos esperarías de alguien en mi situación. No la llamé. No le grité cuando llegó esa noche. No me fui de la casa. Me quedé sentado en ese estudio y empecé a pensar con la misma frialdad metódica con la que resuelvo problemas técnicos. Porque eso era lo que tenía ahora, un problema. Y los problemas tienen soluciones, pero solo si no reaccionas antes de entender el alcance real de lo que enfrentas. En los días que siguieron actué con una normalidad que me costó más de lo que cualquier confrontación me habría costado. Cené con Valeria. Vi películas con ella en el sofá. Le pregunté por su trabajo. Le respondí cuando me preguntó por el mío. Y mientras hacía todo eso, en silencio, fui construyendo lo que necesitaba. Copié las grabaciones en 2 discos externos y los guardé en mi oficina en el trabajo, no en la casa. Consulté a un abogado, no como un acto de guerra sino como un acto de inteligencia. Revisé cuentas, documentos, seguros. No como alguien que busca venganza, sino como alguien que necesita saber exactamente en qué terreno está parado antes de dar un solo paso. Lo que descubrí durante esa semana fue que la situación con Ernesto no era nueva. Había mensajes que no busqué activamente pero que aparecieron cuando empecé a prestar atención a cosas que antes ignoraba, que sugerían al menos 6 meses. 6 meses en los que yo había estado durmiendo en la misma cama, comiendo en la misma mesa, convenciéndome de que el distanciamiento que sentía era algo que le pasaba a todas las parejas. El viernes de esa semana, Valeria me dijo que el sábado tendría que ir a una reunión de trabajo en la tarde. No me miró cuando lo dijo. Lo soltó como quien tira un papel al cesto de basura. Sí, claro, le dije. No hay problema. El sábado por la mañana llamé a mis suegros y les pedí que trajeran a Mateo esa tarde. Les dije que tenía una sorpresa para él. Mi suegra, que siempre fue más perceptiva de lo que yo le daba crédito, me preguntó si todo estaba bien. Estoy resolviendo algo, le dije. Eso fue todo. Cuando Valeria salió ese sábado, puntual y bien arreglada, llegaron mis suegros con Mateo a las 5. Los invité a pasar. Les ofrecí café. Y cuando estábamos los 3 sentados en la sala con Mateo jugando en su cuarto, le dije a mi suegra que quería mostrarle algo. Le mostré las grabaciones. Quédate conmigo, porque lo que pasó después lo cambió todo. Mi suegra no dijo nada durante los primeros 2 minutos después de ver la pantalla. Mi suegro tampoco. Había elegido ese momento no para hacerles daño a ellos, sino porque necesitaba testigos. Necesitaba que alguien más supiera,
Alguien cuya presencia no pudiera ser ignorada ni reinterpretada ni reducida a una pelea de pareja. Cuando Valeria llegó esa noche y encontró a sus padres sentados en la sala con una seriedad que no era la de una visita normal, se detuvo en el umbral. Me miró. Miró a su madre. Y en ese segundo, antes de que nadie dijera nada, supe que ella supo. No hubo gritos. No hubo platos rotos. No hubo el tipo de escena que en las películas sirve para indicar que algo importante está pasando. Lo que hubo fue una conversación larga, dolorosa y honesta que duró hasta pasada la medianoche, con Mateo dormido arriba sin saber nada. Y con 4 adultos sentados alrededor de una mesa tratando de procesar el colapso de algo que hasta hace unos días tenía, al menos para mí, la apariencia de solidez. Valeria no negó nada. Eso, de manera extraña, fue lo único que en ese momento sentí como un acto de respeto. Lloró. Se disculpó con sus padres antes que conmigo, lo que me dijo más sobre la dinámica de nuestra relación que cualquier cosa que hubiera podido decir. Y cuando finalmente me miró directamente y me preguntó qué iba a pasar ahora, le dije la única verdad que tenía en ese momento: no lo sé todavía. Lo que sé es lo que vino después, que fue lento y difícil y nada parecido a la satisfacción que uno fantasea cuando piensa en estos momentos desde afuera. No hay satisfacción real en descubrir que alguien a quien amaste eligió mentirte. Hay claridad, sí. Hay una especie de alivio extraño y culposo de entender finalmente por qué ciertas cosas no encajaban. Pero satisfacción no es la palabra correcta. El proceso de separación tomó 5 meses. Mateo lo tomó mejor de lo que esperábamos, que tampoco es decir mucho. Los niños no toman bien estas cosas, simplemente las absorben y las procesan de maneras que a veces no vemos hasta años después. Eso es algo con lo que vivo todos los días. Ernesto, que resultó ser un hombre casado con 2 hijos, desapareció de la ecuación con una rapidez que diría mucho de él si yo tuviera todavía energía para decir cosas de él. No la tengo. Lo que me quedó de todo esto, lo que cargo conmigo cuando pienso en ese martes de verano y en el técnico y en la cámara que había dejado de funcionar y que de pronto funcionó mejor de lo que nadie esperaba. Es una pregunta que no me deja del todo tranquilo. ¿Cuántas veces en mi vida estuve tan seguro de que sabía lo que tenía frente a mí que dejé de ver lo que realmente estaba pasando? No me refiero solo a Valeria. Me refiero a la manera en que todos construimos narrativas sobre nuestra propia vida, sobre nuestras relaciones, sobre quiénes somos para las personas que amamos. Y cuánto de esas narrativas es verdad y cuánto es simplemente lo que decidimos ver porque lo contrario nos resultaba insoportable. La cámara no miente. Eso es lo que pensé esa noche frente a la pantalla con el café frío. Pero la verdad más incómoda no es la que estaba en la grabación. La verdad más incómoda es que las señales probablemente estuvieron ahí mucho antes de que cualquier cámara las capturara y que fui yo el que eligió no verlas. Y ahora te pregunto a ti, que llegaste hasta aquí y que probablemente tienes tu propia versión de esta historia, tuya o de alguien cercano. ¿Cuándo fue la última vez que decidiste ver con claridad algo que te resultaba más cómodo ignorar y que hubiera cambiado si lo hubieras visto antes?